Hola chicos, buen día, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos esperando a Santi, ¿sí? Y arrancamos. Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Hola Julieta. Hola Santi. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, vamos a comenzar, chicos, chicas. Les había planteado el otro día que queríamos empezar hoy la unidad 2 del límite, la unidad 2 del libro, el capítulo 2 del libro, ya que el lunes que viene nosotros vamos a tener feriado. Pero si queda alguna duda sobre las funciones trigonométricas, podemos usar la primera parte del día de hoy para evacuarlas. Si tienen ganas, los escuchamos. Si queda algo dando vuelta en general, o algo dando vuelta en relación al cronograma de cursado y demás, aprovechemos estos minutitos para hablarlo. Comenten nomás. Y nada. No, a mí me quedó medio confuso el tema de la tangente, pero después lo voy a repasar con los videos que están en comunidades para no gastar mucho tiempo acá. Bien, pero confuso el tema de cómo se construye el dominio de la tangente, de cómo se construye la ley, más que nada eso, ¿no? Donde están las asíntotas y demás. Eso era. Sí, va más o menos en el armado de la tangente, pero como también habías dicho que nos íbamos a concentrar más y en el cruzado, todo, con el seno, Sí, sí. bueno, por eso. Fundamentalmente la función trigonométrica prototípica es el seno y eventualmente el coseno, que es el seno desplazado. Lo interesante de la tangente en todo caso es esa particularidad de que siendo una función periódica no está acotada. Entonces
el bicho raro de la familia, porque nosotros tenemos cuando construimos las funciones periódicas, lo primero que se nos viene en mente es la idea de que tiene el conjunto imagen acotado. Bueno, la tangente no deja de ser una función trigonométrica, no deja de ser periódica, pero dada la particularidad de que en su ley aparece ese famoso cociente del seno sobre el coseno, ocurre lo que ocurre. Yo creo que después cuando lo ojeen bien, vuelvan al video y en el libro, lo importante es tener esa particularidad, es reconocer esa particularidad, que no todas las funciones trigonométricas están acotadas, o que no todas las funciones periódicas están acotadas. ¿Está bien? Ese es un poco el objetivo. Después no vamos a indagar demasiado en el manejo algebraico o en problemas que involucren la función tangente, porque no es la más interesante desde esta perspectiva nuestra, que no es una facultad de matemáticas, sino que es una facultad en donde nosotros y nosotras usamos la matemática para modelizar problemas bioquímicos, químicos y demás. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, y en ese sentido, entonces, los invitamos ahora a pensar o a reflexionar sobre el nuevo concepto o el nuevo objeto matemático que introducimos en el libro, o que viene a continuación, que es la idea, el concepto de límite. La primera pregunta que uno puede hacerse al pensar en el límite, en esa nueva idea u objeto matemático que decíamos se constituye posteriormente a la definición de función, porque obviamente trabaja sobre la función. Si no hay función, no hay límite, y ahí hay una primera idea que es interesante explorar, o de reflexionar al respecto, es qué agujero o qué bache viene a tapar la idea de límite. Y es un poco lo que primero se discute en el video, cuando empieza, y en el libro es lo primero que aparece, es cuando nosotros nos planteamos la necesidad de pensar en términos del límite. Y eso tiene que ver con muchos de los problemas que van a empezar a aparecer a partir de ahora, y van a ver cómo la idea del límite en el fondo es la idea central para construir los conceptos más interesantes o más potentes que vamos a usar nosotros de la matemática, sobre todo el concepto de derivada y el concepto del integral, que son un poco las dos ramas fundamentales del cálculo y que tienen que ver con el uso y el provecho que nosotros le sacamos a la matemática de una perspectiva aplicada, porque como dijimos hace un ratito nomás, nosotros no estamos en una facultad de matemáticas, nosotros nos asistimos de la matemática, tomamos de la matemática aquellas herramientas y conceptos que nos permiten resolver determinados problemas. Ahí la idea de función fue un rol preponderante por todo lo que venimos discutiendo, todo el tipo de funciones y sus familias, y la idea de límite viene a complementar y darle una fuerza a la idea de función que van a ver que nos va a permitir construir todo lo que viene, por lo menos en matemática 1 y en matemática 2. Ahora bien, ¿alguien pudo ojear? ¿Qué entienden por límite? ¿Qué es un límite? ¿Qué es el límite? El artículo acá también es importante. El. ¿Qué les parece que es el límite? Se define a partir de una función. O sea, para eso necesitamos definir funciones. ¿Pero qué es el límite? Yo voy a poner un pequeño problemita muy sencillo acá. Lo voy a compartir y a ver si podemos usar eso como disparador para una primera idea intuitiva de límite que creo que es la más potente, por lo menos para arrancar la charla de hoy. Voy a compartir la pantalla. Y voy a poner esto de por aquí. Medio lento. A ver. Me quedó esto el otro día. A ver, supongan que estamos haciendo un pequeño experimento porque estamos aburridos en casa y que vamos registrando el tiempo, ¿no? En función de la temperatura en la que tenemos el agua en un jarrito, en la pava, en donde esto les parezca, ¿no? Queremos construir un pequeño modelito matemático para poder predecir
el comportamiento del agua en función del tiempo que transcurre a medida que estoy calentando el recipiente. Entonces, en el tiempo cero, tenemos un termómetro dentro del jarrito, vamos a poner por acá la pava, ¿no? Tenemos la pava acá, el fueguito, y acá tenemos un termómetro. Entonces vamos viendo la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces al tiempo cero, supongamos que la temperatura era de 20 grados. El tiempo 1, la temperatura es de 25. Al tiempo 2, la temperatura es de 30. Y al tiempo 3, nos distrajimos y no pudimos tomar el valor de la temperatura. ¿De acuerdo? Al tiempo 4, la temperatura es de 40 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos luego? Bueno, vamos a un sistema de ejes coordenados. Tiempo, temperatura, y empezamos a poner la información respectiva al experimento que estuvimos haciendo. Tiempo 0, 20, ¿de acuerdo? Por acá. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. 20, 25, 30, ay que me quedo, y 40 por acá. Las escalas se las debo, las unidades. Era una, dijimos 25 al 1, al 2 dijimos 30, y tenemos estos puntitos, ¿no? Y al 4, 40. Pero en 3... no sabemos qué pasó, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque me distraje y no pude medir o observar la temperatura que tenía el agua en ese instante. Eso quiere decir que si uno pudiese extrapolar o imaginar que el proceso es continuo y demás, uno esperaría que la cosa hasta 3 venga por acá y después de 3 venga por acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Ahora, ¿qué esperarían que pase en 30? ¿Qué esperarían que pase acá? ¿Que la temperatura esté por acá? ¿Que la temperatura esté por acá? ¿O que la temperatura naturalmente hubiese quedado, hipotéticamente, en este punto que uno esperaría que naturalmente evolucionara el proceso? ¿Por dónde está la historia? Ahí en el último que dijiste. Claro. Sí, Por acá, ¿no? yo juraría por mí que está en 35. Muy bien. Jurarías por los Por mí, principios de la no por matemática, nadie, por mí. que está bien, que debería estar en 35. Y sí, uno esperaría que estuviese ahí. Sin embargo, el modelo experimental o los resultados experimentales que nosotros recogimos nos permiten, sin duda, proponer una ley hasta acá. Estamos simplificando el modelo, ¿no? Una ley o una tendencia, si se quiere, lineal, ¿no? Hasta acá, a partir del cual uno podría proponer una función que depende del tiempo, a partir de la cual uno podría predecir la temperatura para distintos tiempos. Pero, sin embargo, acá no tenemos esa información. No hemos recogido esa información experimental. Y entonces, uno ahí imagina, y muy bien como proponen ustedes, que la temperatura debería ir cayendo cerca de los 35 grados. ¿Por qué? Porque imaginamos que este modelo tiende naturalmente a evolucionar según los pasos previos, ¿no? Según o las imágenes previas. Hay una idea de que el modelo o la evolución de la función esta en el 3, por más que no tenga la información, debería venir por acá. Debería venir por acá. Sí, es cierto. Y esa es una de las primeras discusiones que planteamos en el libro cuando discutimos el caso 1 del límite. El límite es una herramienta que permite predecir, imaginar, especular sobre el comportamiento de una función en un punto determinado, y en las inmediaciones de ese punto, es decir, cerquita de lo que le está pasando al 3. Más allá de que conozcamos, tengamos o no la ley de esa función, ¿se entiende? Porque acá nosotros no tenemos la ley de esta función, no tenemos ni siquiera en este punto 3, ni siquiera un valor aproximado de lo que le puede estar ocurriendo a la función o al proceso en esa circunstancia. Sin embargo, nos parece absolutamente razonable que la temperatura debería estar orillando los 35 grados. ¿Por qué? Y porque hay una idea de que cerquita del 3
las imágenes de esta función deberían naturalmente acercarse a 35 grados, más o menos que lo que uno esperaría, ¿no? ¿Se entiende la idea? Por más que no tengamos la función, uno esperaría que la función, que las imágenes de esa función, cuando estoy cerca del 3, tiendan naturalmente hacia el 35 grados. Esa es la idea que está detrás de esa suposición o de esa interpretación intuitiva de este tipo de fenómenos, es un poco la idea del límite. ¿Está bien? Cuando uno piensa en el límite, se hace esta pregunta. En el caso 1, que es el primer caso, se hace esta pregunta. ¿Qué le pasa a las imágenes de una función, a las f de x? ¿Qué le pasa a las imágenes de una función cuando los x se acercan a un x0 determinado? ¿Qué le pasa a las imágenes? La pregunta clave acá, ¿en qué le pasa a la imagen de una función? Cuando las x se acercan a un x0 determinado, define el concepto de límite. Si estas imágenes, como vimos recién, van a un valor determinado que llamaremos L, que en el caso anterior era 35 grados, supónganse, ese L es el límite de la función cuando los x se acercan, cuando estoy cerquita de un x0 determinado. Un x0 es un número, puede ser 2, 3, como el caso anterior era 3. Si yo leo el problema anterior en términos de este nuevo concepto de límite, diré que cuando los elementos del dominio se acercan o están cerca del 3, ¿está bien? El límite de esa función vale el 35, L vale 35. Así interpretaré, o puedo interpretar, el problema anterior en términos de límite. ¿Está bien? Ahora, puede ocurrir también, perfectamente, que cuando me acerco al x0, estas imágenes no tiendan a ningún valor L determinado. En ese caso, vamos a decir que no existe el límite. ¿A alguien se le ocurre una situación de ese estilo? Que cuando me acerco a un x0 determinado del eje real, las imágenes no se acerquen a un valor específico. ¿Tienen en mente algún modelo que trabaje de esa manera o función que trabaje de esa manera para algún elemento real, para un número real? ¿Una constante perforada? ¿Una constante me dijiste? Perforada. Perforada. A ver, esa es interesantísima. Mirá. Otro ejemplo para analizar después la homográfica, pidieron. Ah, bueno, bien. Vamos primero con la constante perforada. Esta, ¿está bien? Suponete que esto es 3. X e Y. Qué interesante este. O sea, suponete que este es el valor 2, ¿no? Cuando me acerco al 2, cuando estoy cerquita del 2, es cierto que no, o sea, no existe, ¿estamos de acuerdo? F en 2. Estamos todos de acuerdo ahí, ¿no? Porque no está la función definida en 2. Sí. ¿Está bien? Sin embargo, y acá viene el límite a tapar ese agujero que en verdad la idea del límite de alguna manera nos acerca más a una interpretación intuitiva de lo que debería pasar por más de que no esté pasando. Es lo que debería pasar por más de que eso no esté pasando, como en el caso de la pava. Fíjate, ¿vos te animarías a decir que a medida que me acerco al 2, las imágenes de esta función no tienden a un valor L específico determinado? Por más que esa imagen no esté definida. Si estoy cerquita del 2, la imagen que le corresponde, por ejemplo, a f en 2,000001, ¿no? ¿Cuánto vale la imagen de esta función en 2,000001? Estoy muy cerquita del 2. ¿Cuánto vale? 3. 3, exactamente. ¿Y cuánto vale esta función en 2,0000000000000000000001? También 3. También 3. Y ahí viene
Qué buen ejemplo este para discutir la potencia del concepto de límite y el universo de posibilidad que nos abre, porque en verdad lo que me está diciendo el límite, que si yo me acerco al 2, por derecha o por izquierda, pero estoy cerquita del 2, daría la impresión de que el comportamiento de las imágenes tienden al 3. Tienden a tomar el valor de 3 por más que la función no esté definida en el número 2. Y esa es la esencia del límite. Analiza lo que le pasa a la función en un punto determinado del eje real, más allá de que en ese punto la función admite imagen o no, porque lo que le interesa al concepto de límite es estudiar qué pasa en las inmediaciones del punto en cuestión y no en el punto en cuestión, porque para analizar lo que le pasa en el punto en cuestión hemos construido toda la idea y la noción de función, porque la función nos permitía analizar qué pasa en los puntos donde la función está definida. Ahora, en donde no está definida la función, pero da la impresión de que hay un comportamiento regular, tendencial claro, aparece la idea de límite, como en este caso. Entonces, es interesante, porque el límite hay situaciones en donde la función no está definida, sin embargo, tiene un comportamiento regular, tendencialmente apreciable, como vemos acá, y entonces podremos calcular límite. Hay que ver cuál es el formalismo, cuál es la notación, cuál es la herramienta que me permite calcular ese límite, pero da la impresión de que el límite, cuando x tiende a 2 de esta función, tendría que ser 3. ¿Está? ¿Está claro este primer acercamiento o reflexión, chicos, chicas? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa con la homográfica? Vamos a una situación similar, lo voy a anotar acá rápido, pero en vez de tener en 2, en el 2 tengo una asíntota. Tengo una cosa que viene así y otra cosa que viene así. Cuando nos acercamos al 2, similar situación. ¿Qué pasa con el comportamiento de las imágenes? ¿Tienden a un valor determinado L? ¿Se acercan tanto como quieran a un valor determinado L las imágenes? No. Y daré la impresión que no, porque si calculo esta función en 2,001 me va a dar un valor grande. Ahora, le agrego un poquito más, me acerco más a la asíntota y ese valor se hace cada vez más grande. O sea que a medida que me acerco al 2, esto se está yendo al infinito, ¿no? De este lado. Y nunca puedo atrapar a la función en una región de comportamiento definido que haga que el valor ese sea L, como veíamos recién acá. Y cuando vengo de este lado, esto se va a menos infinito, con lo cual estamos en lo mismo. Tampoco puedo agarrar cerca del 2 a la función en una zona de comportamiento definido que conduzca la tendencia a un determinado valor L, que es el valor límite. No hay valor límite acá. ¿Está bien? ¿Está claro que no hay valor límite en este caso cuando me acerco al 2? Se va a infinito la función a derecha e izquierda. El caso de las homográficas, el caso de las asíntotas verticales de las homográficas es un muy buen ejemplo de no existencia en principio. Después hay, obviamente, excepciones en esta discusión, pero en principio es una muy buena idea de no existencia de límites finitos. No hay valores reales, L's, de tal manera que la función no tiene ese comportamiento definido cuando me acerco al punto analizado. Bien, si este es el famoso entonces caso 1 de límite. El caso 1 de límite analiza si existe el límite de una función en las inmediaciones o cerca de x0. Bien, esta es una idea intuitiva potente de límite, pero hay que tratar de formalizar cada uno de estos elementos para poder tener una definición y luego eventualmente construir una forma operativa, analítica de esa definición que nos permita resolver problemas concretos, porque si no, si uno tuviese que poner a jugar todos estos elementos conceptuales a la hora de hacer un problemita, nos vamos a volver locos. La idea es tratar de sintetizar toda esta idea en una definición formal primero, para luego operativizarla con algún álgebra, es un poco la expectativa que tenemos. Bien, para poder hacer eso, el que leyó el libro o el que habrá visto el video, lo primero que hay que hacer es tratar de traducir qué significa estar cerca de x0.
Porque para algunos significa estar cerca de X0 podría ser esto, estar en el punto 2.0001. Otros dirán que eso no alcanza, que cerca de X0 es esto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nosotros introducimos en el libro o en el video para construir la noción de cercanía de X0? Algo que han discutido ustedes eventualmente en los anexos también. ¿Qué les parece? ¿El entorno de un punto? El entorno de un punto. Nosotros para hablar ahora ¿qué significa estar cerca de X0? Vamos a hablar de entorno de radio R y de centro X0. Lo vamos a anotar así, entorno. Bueno, allá decía en el libro Z0, que es lo mismo que X0, y de radio R. ¿Qué es el entorno? Bueno, el entorno es un intervalo con centro Z0, y este entorno atrapa a un montón de puntitos que se alejan hasta un valor R. ¿Está bien? Determinado. O sea que todos estos puntitos que yo estoy marcando en este eje real Z, que están entre Z0 menos R y Z0 más R, son los que pertenecen al entorno de Z0, de X0, que es el centro que me interesa. Todos estos puntitos que yo indiqué acá, que se alejan hasta un valor R, el R es un número cualquiera, están dentro del entorno de Z0 de radio R y se indican de esta manera. Son los Z reales, ¿no? Tales que la distancia entre Z0 y R y Z0 y Z, o sea, la distancia que hay entre los elementos Z del eje Z y el centro es menor al R dado, al radio dado del intervalo. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Hay varias formas de indicar este intervalo. Esta es una. Otra manera es el valor absoluto. Que es otra forma de indicar una distancia. Esto tiene que ser menor que R. ¿Está bien? Otra manera. Z0 pertenece a este intervalo que está indicado acá. Z0 menos R, punto y coma, Z0 más R. ¿Se dan cuenta? ¿Y hay otra manera o no hay otra manera? A veces ya está. Ahí no es Z sin el cero. Z perteneciente Sí, a... Z, sí, este es Z, tenés razón. Perdón. Esto es Z. O sea, estas son las tres maneras que vamos a indicar, que son, bueno, y sería la cuarta, que es la misma del conjunto, para tener las mismas del libro, ¿no? Z pertenece al entorno de centro Z0 y radio R. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4 maneras de hablar de lo mismo, del intervalo que está acá, del intervalo que indicamos acá. ¿Está bien? Esa es la herramienta o la definición formal que nosotros vamos a dar para estar cerca de X0, cerca de Z0. Los elementos que están cerca de X0, cerca de Z0, son los que satisfacen esta noción de entorno. ¿Está bien? Son los que son menores a un radio R. ¿De acuerdo? Obviamente no nos vamos a meter mucho más con esto porque esto era fundamental cuando uno formalizaba la definición coloquial de límite, que es un poco lo que estamos discutiendo, en la notación epsilon delta, que ya lo discutimos más en este cursado virtual. Pero era indispensable para poder traducir matemáticamente la idea intuitiva del límite y tener una notación formal de entorno. Bueno, pero está más allá de eso, de que no vamos a usar no vamos a usar, digo bien, formalmente esta definición de entorno, sí tenemos que tener claro que esto significa estar cerca de. ¿Está? O sea, un número. Vamos a discutir un ejemplito concreto, pero esto yo creo que lo tienen que haber visto ¿cómo se llama? En el cursillo de ingreso o al principio cuando discutíamos los anexos. Pero si yo estoy hablando de un entorno de centro 1, ¿no? Y radio 0,1. ¿Qué les parece que es esto? ¿Cómo lo puedo indicar en el eje real? ¿Dónde pongo el centro? En 1. En 1. Bien.
¿Cuál es el extremo superior de este intervalo? El 1. El extremo superior del intervalo. Este es el centro. 0,1. Ese es el radio. Ah, ¿El extremo superior del intervalo cuál es? ¿A qué te refieres con superior? ¿A la Sí. derecha? 1,1. 1,1. Claro, sí, el superior 1,1. 1 más el radio, que es 0,1. Bueno, no lo incluimos, no están incluidos los extremos en el entorno, en la idea de entorno. ¿Está bien? Porque es menor, es estrictamente menor al radio. Por eso no se incluye. ¿Y el extremo inferior del intervalo? 3,9. Claro, que es 1 menos 0,1. Acá tengo 3,1, ¿de acuerdo? Y 2,9. ¿Está bien? Ahí tenemos el entorno de 1 con radio R, de radio 0,1. ¿Cuál es otra forma de indicar este entorno? Hay 4 maneras, vimos recién. ¿Cuál era la...? ¿Cómo lo- Profe, profe, Sí, yo lo dije mal. ¿por qué 3,1? No Es sería 1,1 y 0,9. Ah, claro. no Ah, sé. claro, y 1,1. Venía Yo te con qué, no confundí. sé con qué radio venía. ¿Con qué centro? El radio 2. claro, dije, ¿cómo? El 1 no estaba en otro lado. Bien. Tiene razón, tiene razón. Entonces esto nos va acá, muy mal. Y este también. Entonces sería, dijimos muy bien, me corrigieron, es el 1,1, ¿no? Y el 0,9. Bueno, ¿cuál es la otra manera de indicar este entorno? Las 4 maneras que vimos recién, que son todas equivalentes. ¿Cómo pondríamos? Por ejemplo, el valor absoluto. ¿Cómo lo armamos? ¿Qué les parece? Valor absoluto de 1,1 menos 1 menor que 0,1, puede ser. Claro, acá va el radio, muy bien, tiene que ser menor al radio, pero ¿quiénes? Yo estoy buscando los Z que están acá, los vamos a llamar X o Z, que se alejen del centro tanto como 0,1. Esta diferencia entre Z y el centro, ¿está bien? Así se anota, son los Z, lo que yo tengo que representar todos estos elementos. Todos estos elementos los decimos generalmente como los Z o los X, que se alejan del centro, del 1, no en una distancia más grande de 0,1, que es el radio del intervalo, ¿se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. Otra manera es decir, yo estoy buscando los Z que pertenecen ¿a qué intervalo? Bueno, aquí está, acá. Sería 1 menos 0,1, centro menos radio, punto y coma, 1 más 0,1. Centro más radio, ¿está bien? Centro más radio. Y la otra forma es la que estábamos, discutiendo recién. Son los elementos que están en el entorno del 1, 0,1. Y otra manera es como conjunto. El entorno de 1, 0,1 son los Z reales que satisfacen una condición. ¿Y cuál condición? Que la distancia entre los Z y el centro, que es 1, o entre 1 y el Z es lo mismo, es menor ¿a cuánto? La distancia entre los elementos Z que estoy considerando y el centro. ¿A cuánto tienes? ¿Menor a cuánto es la distancia? A 0,1. A 0,1. Entonces ahora pregunto, el elemento Z igual a 1,3, ¿pertenece al entorno 0 de centro 1 y radio 0,1? No. No pertenece, No. porque el 1,3 está por acá. ¿Está bien? Entonces no pertenece. No satisface la definición de entorno para considerar en este caso. Bien, ¿está claro el asunto del entorno? Sí, Sí. profe. Bien, lo interesante de lo que vamos a ver ahora es que, si bien es cierto que partimos de la idea de entorno, fíjense que automáticamente en el libro y en el video, nosotros definimos algo distinto, que es la idea de entorno reducido. Vamos a usar nosotros esta idea de entorno reducido. El entorno reducido es muy parecido, o sea, tomo un centro, Z0, tomo un radio, pero al desarrollarlo, vamos a considerar los Z reales, ¿está bien?
tal que la distancia entre los z y el centro sea efectivamente menor que el radio, pero saquemos el centro. A mí me interesan todos los z que están cerca del centro, me interesan todos los z que están cerca del centro, me interesan todos estos puntos, pero no me importa lo que pasa acá. No me importa lo que pasa en este punto. ¿Está bien? No me importa. O sea, que este no lo incluyas en ese entorno reducido de Z0. Vamos a empezar a llamarlo X para ordenar, ir a donde queremos ir, porque Z es medio confuso. O sea, no me importa lo que pasa en X0. No me importa. Yo quiero considerar, analizar lo que le pasa a los X que están cerquita de X0, pero en X0 no lo analices a eso. Y esta idea de entorno reducido, que se diferencia solamente por eso, la idea de entorno, son los elementos, menos el centro, es la que para nosotros es indispensable a la hora de analizar el concepto de límite. Esta es la idea de estar cerca de X0 que a mí me interesa. ¿Por qué les parece que esta es la idea de estar cerca de X0 que a mí me interesa? No voy a ver lo que pasa en X0. A mí me interesa lo que pasa acá, en las inmediaciones o cerca de X0, pero en X0 no lo voy a analizar. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea, alguna hipótesis, alguna conjetura? ¿Con alguna restricción capaz? Porque está fuera de la función. ¿Cómo? Porque está fuera de la función. Bien, porque está fuera de la función. ¿Pero qué es lo que está fuera de la función? Volvamos a la constante, ¿se acuerdan? Ese valor para X. Este era 2, ¿está bien? Fíjense, cuando nosotros intuitivamente decíamos que esta función, cuando me acerco al 2, tiene límite, y ese límite debería ser 3, porque las imágenes de esta función van a 3, más allá que en 2 no esté definida, lo cual es una muy buena interpretación de lo que está ocurriendo, no analizábamos lo que pasaba en 2, porque si yo analizara lo que pasa en 2, estoy frito, porque en 2 no tengo función. ¿Se dan cuenta? En el centro, en el X0 analizado en este caso, en el intervalo o en el entorno reducido que yo voy a evaluar, no estoy viendo lo que pasa en 2, porque en 2 no tengo nada. En 2 no tengo nada. Tengo un agujero. Sin embargo, si yo me acerco a 2 a derecha e izquierda, es decir, estoy en un entorno de 2 que podemos ya considerar como reducido, porque el 2 no está incluido en ese número de valores, porque en 2 no puedo calcular nada, yo no tengo una imagen para 2. Pero estoy cerquita de 2, a derecha e izquierda, las imágenes van al 3. La función tiende a 3. Entonces, en verdad, cuando nosotros analizamos o definimos el límite de una función en un punto, lo hacemos, estudiamos qué valores toman las imágenes que están cerquita del centro analizado, pero no lo que le pasa al centro. ¿Lo ven? Por eso la idea de entorno reducido es la que nosotros ponemos a jugar a la hora de definir el límite. Porque no vamos a estudiar lo que pasa en el centro en X0. ¿Por qué? Porque si la función no tiene un agujero en X0, si la función está definida, directamente si quiero saber lo que pasa en 2, hago el cálculo de la función de lo que pasa en 2. Está bien, ¿no? Estamos de acuerdo. Por lo tanto, ahí ya no interesa la idea de límite. Ahora, si la función tiene un agujero en 2, o en un X0 cualquiera, no puedo entonces tomar la ley de la función y evaluar lo que pasa en 2, porque está claro que esa imagen no existe, como es el caso, ¿no? Sin embargo, algo nos dice, y está la noción de límite detrás de esa percepción, que esta función tiene un comportamiento definido regular cerca del 2. ¿Y cómo puedo dar cuenta de eso? Hasta ahora no teníamos una herramienta. Bueno, hoy tenemos una herramienta. Vamos a decir que el límite cuando x tiende a 2 de esa función es 3. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que nosotros ahora vamos a decir. Cuando decimos el límite de x tiende a 2, estamos diciendo analicemos lo que le pasa a las imágenes de esta función cuando me acerco al 2, pero no lo que pasa en el 2.
analicemos qué le pasa a las imágenes de esta función cuando me acerca al 2. Si esas imágenes tienen un comportamiento tendencial hacia un único valor L, entonces la función tiene límite. Y ese valor es 3 en este caso. Si no lo tienen, como en el caso de la homográfica, entonces esa función no admite límite. No existe el límite. ¿Está clara la idea del límite? ¿Qué hueco o qué papel viene a desempeñar en nuestra interpretación de los fenómenos o de los modelos inconclusos? ¿Está claro? Sí, ahora me quedó más claro que con el... Bien. Sí, algo... Profe, de igual manera, acá justo porque es constante, pero si los límites son diferentes dependiendo si vas por izquierda o por derecha, puede ser de que no tenga límite, si son diferentes. Sí, fíjate que este es el primer caso de análisis. Luego en el video o en la discusión que viene después es algo de este estilo, ¿no? Vamos a ponerla acá. Yo no vuelvo sobre las transparencias del video porque se supone que ya está, no quiero discutir lo mismo, es lo que venimos diciendo, ¿no? Esto es reflexionar sobre las cuestiones que nos parecen más interesantes como para completar la interpretación y la comprensión de los conceptos. Pero fíjate lo que pasa acá. Suponiendo una función que es así. Y así. Este es el centro. ¿Está bien? Suponete que el centro sea x0 igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, el límite, lo que va a analizar es qué le pasa a los elementos que están cerca del x0. ¿Qué le pasa a las imágenes que le corresponden a los elementos que están cerca del x0 que es igual a 2? Si las imágenes, fíjate, estos puntitos acá, ¿no? Si las imágenes de los elementos que están cerca de 2 tienden a un único L a derecha e izquierda del centro, entonces hay límite. Pero ¿qué pasa acá? Si yo me acerco desde los valores negativos del 2, las imágenes, ¿a dónde van? ¿A dónde se acercan? ¿A dónde tienden? A 1. Si a este valor L1 que llamé acá, ¿no? ¿Está bien? El que vos viste como 1. ¿De acuerdo? Si por el contrario me acerco al 2 por este lado, las imágenes de los elementos del entorno reducido de 2, estoy haciendo exagerado acá, pero imaginen que estoy en una zona bien cerquita que define entorno. Las imágenes de los elementos que están cerca del 2, pero son más grandes que 2, ¿a dónde van? ¿A dónde se acercan? A L2. A L2. Por lo tanto, esta función, cuando x tiende a 2, no tiene límite. Y es lógico. Y es lógico porque lo que hay ahí es un salto que mata cualquier tendencia o regularidad. Está claro que no hay límite, no hay un comportamiento límite a derecha e izquierda de 2, porque la función no tiene una tendencia uniforme a derecha e izquierda de 2. Es el caso ridículo que uno esperaría cuando tomaba la temperatura, ¿no? Que veníamos veníamos acá. Digamos 0, 1, 2, 3. Era 20, 25, 30. Es como que acá tuviese 50. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ahí tengo 50 y después la cosa subiese con 60. Este salto hace que, acá sería el 2,5, suponete, hace que en 2,5 la cosa no tenga límite, porque tendría una cosa así, ¿está bien? En 2,5. Entonces algo pasó acá, y sí, en 2,5 la cosa dejó de parecerse. Entonces ya no hay límite de la función en ese punto. Porque las imágenes cerquita del 2,5 en este caso, no tienden a un único valor L. ¿De acuerdo? Y esto, que es exagerado, cuando lo discutíamos en el PowerPoint, también vale para cuando la cosa no se nota. Les voy a mostrar. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Quiero mostrarles si no el PowerPoint. Tienen que haberlo visto. El que lo vio.
Tenía abierto, pues se me cerró. Denme un segundito. No, 2 no. Temática 1. Estábamos en límite. Eso que yo lo puse exagerado ahí en el gráfico también vale para cuando las imágenes parece que tendiesen. Sí, parece que tendiesen a. Que era por acá. Parece que tendiesen a un mismo valor. Fíjense acá. ¿Las ven todas, no, chicos? Chicos, chicas. Bueno, tenemos una función seccionalmente definida, que está acá, fíjense, que es seccionalmente definida, y vamos a analizar lo que pasa en 1, que es el momento en que cambia de ley, que es un poco el punto interesante para analizar que le pasa el límite. Entonces, f en 1 no existe, estamos de acuerdo, porque fíjense que no está definida en 1. Pero nos preguntamos, ¿cómo se comportan las imágenes cuando x se acerca a 1? Es decir, para los elementos que están en un entorno reducido de 1. Para los x que están en un entorno reducido de 1. Entonces, la pregunta adquiere esta forma. ¿Existirá el límite cuando x tiende a 1 de f de x? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Graficar. Fíjense que si lo hago prolijo, da la impresión a golpe de vista que a medida que me acerco a 1, ¿no? Las imágenes ¿tienden o no tienden a un único L? ¿Qué les parece? Sí. Sí, Daría la impresión que tienden a L igual a 2, ¿no? sí. Claro, lo que les queremos decir acá, que no se dejen engañar por esas primeras impresiones, porque en verdad yo tengo que estar seguro que por más pequeño que sea el saltito, si hay un saltito, ese saltito o ese quiebre ya alcanza para decir que no hay límite. ¿Lo ven? Fíjense ahora, lo voy a hacer más grande. Está más grande, que es este de acá. A ver, ahí está. Fíjense que cuando me acerco a 1, a derecha e izquierda, ahora se observa una disrupción. ¿Lo ven? No importa por más chiquito que sea. Pero esto no puede pasar. Esto hace que la función no admita límite. ¿Lo ven? Por más chiquito que sea, no importa. Obviamente tenemos que desarrollar alguna herramienta analítica que nos permita dar cuenta de esta situación. Gráficamente muchas veces no nos va a alcanzar, y si somos de prolijo, ni hablar, ¿no? Para nosotros somos prolijos siempre existe el límite, porque el trazo grueso que hago yo particularmente, todo tiene que ver con todo y todo está unido a todo, pero justamente para empezar a erradicar esas subjetividades interpretativas y gráficas, necesitamos desarrollar alguna herramienta analítica que dé cuenta de esto. ¿Está bien? Pero está claro que no importa que sea chiquitito ese salto, ese punto de ruptura, no puede haber ningún punto de ruptura. Las imágenes deben tender a derecha e izquierda un único número L, y este no es el caso. Y acá no ocurre eso. Acá me voy, por un lado, este valor, que no sé cuánto vale, y por el otro lado, este valor. Y por más esfuerzo que haga, no voy a juntar nunca esos dos valores de L. ¿Está bien? Ese salto en 1 no lo puedo erradicar. Y si no puedo erradicar ese salto en 1, cuando x tiende a 1, esa cosa que está pasando ahí, no hay límite. Por más que parezca que están totalmente pegados, no hay límite. Tienen que estar efectivamente a derecha e izquierda. El centro, las imágenes tienen que tender a un único número L. Y ese sería el límite eventualmente. ¿Se ve a dónde queremos ir con esta discusión? Lo que queremos poner sobre relieve, chicos, chicas. Sí. El límite Sí. no es subjetivo. Sí, sí. No es subjetivo el límite. El límite es una herramienta que obviamente tiene un montón de carga que aparentemente es subjetiva, pero es una herramienta absolutamente analítica y precisa en ese sentido, y tiene que poder darse cuenta de esto. Porque nosotros queremos construir una herramienta que se dé cuenta de esto, porque si no se puede dar cuenta de esto, no sirve para nada la herramienta que estamos construyendo. Tiene que ser absolutamente precisa en ese sentido. Por más carga de subjetividad que tenga, por más que lo que haga el límite es tratar de sintetizar la idea de qué le pasa a la imagen cuando X se acerca a algo, fíjense lo subjetiva que parece la idea, van a ver que el límite es perfectamente objetivo en este sentido. Puede diferenciar claramente este tipo de trampitas que nosotros le ponemos. Bien, bien.
Tenemos la notación, tenemos el entorno. Hay que avanzar entonces ahora, si ya la idea intuitiva y coloquial de límite la hemos incorporado, tratar de darle ese marco formal y analítico que justamente permita evadir este tipo de trampas. Bueno, para eso vamos a presentar la definición coloquial de límite. Creo que la tengo por acá. La definición coloquial de límite, que es esta. Vamos a decir que el límite, cuando x tiende a x0 de una función, es L, si, solo si, cuando x se acerca a x0, es decir, cuando estoy en un entorno, fíjense, cuando estoy en un entorno de x0 de radio R, estoy cerca de x0. Acá, cuando dice x se acerca a x0, estoy hablando de entorno. Van a ver cómo se completa la idea. Cuando x se acerca a x0, las imágenes se acercan a ese único número L, ¿está bien? Las imágenes no de cualquier parte de la función, las imágenes de los elementos que están en ese entorno. Repito, las imágenes que le corresponden a los elementos que están en ese entorno de centro x0 y de radio R. Tanto como quieran, es decir, tenemos que esquivar la trampita de la tendencia parecida del falso límite anterior, que no era límite, tanto como quiera, y fíjense lo interesante, sin importar qué pasa en x0. ¿Cómo traduzco cuando x se acerque a x0 sin importar qué pasa en x0? Tengo que hacer algo sobre esta idea de entorno para que pueda incorporar el sin importar lo que pasa en x0. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Sobre la noción de entorno. ¿Qué tendríamos que hacer? Para poder incorporar el sin importar qué pasa en x0. Restarle el x0. Claro, hablar de entorno reducido. Entonces, la definición de límite, coloquial en este caso, pero es la definición que vamos a usar, estudia, analiza lo que le pasa a los x de un entorno del x0, pero sin importar lo que pasa en x0, justamente. Porque si yo tuviese que analizar lo que pasa en x0 y si dependiese el límite de lo que pasa en x0, estamos casi hablando de una función en un punto. Y no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa ver, lo pongo todavía acá, no es lo que pasa acá, sino todo lo que pasa acá. Todo lo que pasa acá. Si los elementos estos, las imágenes que le corresponden a estos elementos, tienden a un L de este lado, y las imágenes que le corresponden a los X que están acá, tienden al mismo L del otro lado, entonces tengo límite. Si no ocurre eso, si esto va a L1 y esto va a L2, entonces no tengo límite. Esa es un poco la idea. ¿Está bien? Sí, está bien. Con esto en mente podemos atacar un problema sencillito, que es el de la función lineal, por ejemplo. Entonces, vamos a ver si podemos calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función lineal que las conocemos hasta el arpejo de pendiente 2 y ordenada al origen 3. Fíjense. Dije, no voy a analizar lo que pasa en 2, pero acá la función no tiene nada extraño. Entonces, cuando me acerco al 2 por acá y por acá, da la impresión de que las imágenes tienden al 7. Y sí, es así. Acá no hay ningún problema, ¿no? Fíjense que las imágenes que están cerquita del 2, del lado positivo, van a ir cayendo, y del lado negativo van a ir cayendo naturalmente a medida que me acerque al 2, al valor de la imagen en 2. Acá no hay drama, no hay problema. ¿Está bien? Acá coincide un poco, obviamente, el valor de la función en 2 con el valor del límite. Está bien, porque acá la función no tenía ningún agujero. Ahora, vale también este análisis que hicimos acá del límite si hubiésemos definido esta función. Una función g de x, ¿está bien? Que tiene ley 2x más 3, pero el dominio de g son los reales menos el 2. ¿Hubiese cambiado en algo el cálculo del límite en este caso para la función g? ¿Hubiese sido diferente del que vimos recién? ¿Cuánto sería el límite cuando x tiende a 2 de la función g? Que es igual que la f, pero le falta el 2.
¿Cuánto hubiera sido? Igual, 7. 7, exactamente. Y está. Si la ordenada está manifestando que el 2 Y la está ordenada es excluido. ¿Cómo? Que la ordenada estaría perdón, la abscisa estaría manifestando que el 2 está excluido. Claro, sí, exactamente. El 2 está excluido. Sin embargo, como a nosotros nos interesa analizar qué le pasa a las imágenes, la función cuando me acerco al 2, pero no lo que pasa exactamente en el 2, vemos que justamente hemos construido una herramienta que puede dar cuenta de esta situación, que puede dar cuenta de lo que está pasando acá, más allá de que la función esté o no definida en el 2. Y esa es la idea del límite central en este primer caso de análisis. El famoso caso 1, que es ¿qué le pasa a la imagen de una función cuando x se acerca o está cerca de x0? Es el caso 1. Todavía no dije cuál es el caso del caso 3. Calculo que lo discutimos el viernes, pero hay 2 o 3 preguntas más interesantes no podemos hacer que la van a quedar por ahora en suspenso. Lo que quiero que quede claro acá es lo que vio el compañero. Esta función g no es igual que la f, porque la f se afine para todos reales, pero en términos de comportamiento de límite, componente tendencial, no cambia nada, porque justamente el límite analiza lo que pasa cerca de 2 o cerca de x0 por más que la función en ese punto no esté definida. ¿Está bien? Sí, profe. Fíjense que a partir de este resultado podemos encontrar ya y generalizar el cálculo del límite para cualquier función lineal y lo podemos plantear de esta manera. Se puede demostrar, no lo vamos a hacer porque no hemos traducido la definición coloquial en la definición formal, no lo vamos a contemplar este año, pero puede demostrarse que para toda función lineal con ley mx más h, el límite cuando x tiende a cualquier a de su dominio de esta f de x se evalúa como f en a. Y así se calcula. ¿Está bien? Entonces tenemos ya un resultado para cualquier función lineal, que es bastante intuitivo y obvio en un punto, ¿no? Pero bueno, es un resultado que necesitábamos, porque a partir de este resultado vamos a construir nuestro álgebra de límite, que nos permite hacer cuentas, tener un desarrollo y una justificación analítica que nos corra de la subjetividad, porque si nos quedamos en el plano de subjetividad y de cuán bien dibuja uno, ya vimos los problemas que podemos llegar a tener. El límite tiene que ser mucho más preciso en ese sentido. Pero tenemos este primer resultado que es fundamental. Tenemos la definición coloquial de límite, vamos a asumir que la definición coloquial de límite la formalizamos en términos de notación matemática y vamos a asumir que para las funciones lineales, para cualquier función lineal, los límites para cualquier elemento de su dominio se calculan como el valor de la función en el punto considerado, en el punto A contemplado. Entonces yo pregunto rápido, ¿cuál es dada una función acá cualquiera? La función h de x igual 3x más 6. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de h de x? Entonces, ¿ustedes qué me dicen? Ya no hacemos todo el análisis gráfico, ya vemos la función lineal analizada y ¿qué decimos para calcular el límite? ¿Qué hacemos? Interpretamos la imagen. Claro, ¿en dónde en este caso? En el centro que me piden. Exacto. En este caso la función está definida en 2, pero podría no estar definida, ¿está bien? Podría no estar definida. Acá dice para todo A de su dominio, en verdad, vamos a aclararlo. Para todo A real, puede no estar en el dominio el A. Acá quedó medio tendencioso. ¿Está claro que puede no estar en el dominio? Porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. ¿Para qué no estamos rompiendo el coco o la cabeza para construir una herramienta que lo que haga es calcular imágenes? No estamos calculando imágenes. Estamos detectando si cerca de algún elemento real, se acerca cerca de algún número, la función tiene un comportamiento definido o no. Que es un poco lo que la idea de la información que nos está dando el límite. Por eso, flexibilicen acá, no pongan en el dominio de la función. Es cualquier número real. Para las lineales, en cualquier número real, se cumple esto. Lo que pasa, y esto es lo que hace ruido. ¿Por qué hay un problema en esto? Lo que estoy haciendo yo acá. Yo di un salto en el vacío, una prueba de fe hice. Hay que ver si ustedes después me acompañan. Pero si fuese cierto esto, hay algo que está mal hecho acá. A ver si se dan cuenta. Por ahí di 2 pasos en vez de 1. Si A, vamos acá, A, o sea, 2, no pertenece al dominio de H. ¿Está bien?
¿Eso cambia en algo la existencia de un límite? No, no cambia en nada la existencia de un límite. Lo que sí cambia es la forma de calcular el límite. Porque si el elemento 2 no pertenece al dominio de H, ¿yo puedo calcular el límite de esta manera? Y no. Y no, porque H en 2 no existe. Hay que tomar el entorno. No, bueno, claro, acá tenemos que rebuscárnosla. Por ahora, por eso, ahora entiendo y me acuerdo, porque esta es la aclaración para esta fórmula de cálculo de que A tiene que estar en el dominio. Vuelvan destáchenlo, porque si A no está en el dominio, ¿se dan cuenta? No puedo proponer una fórmula de cálculo de esta manera. Esto sirve para cuando A esté en el dominio. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, el esfuerzo nuestro es, está bien, es cierto, pero esto es muy obvio, pero no reflexionamos, decimos, es muy obvio esto. No hacía falta desarrollar toda la aparatología del límite para dar cuenta de algo que era casi trivial. Porque a mí me interesa analizar qué pasa cuando A no está en el dominio. Sí, es cierto, está bien. Bueno, todavía no tenemos una fórmula de cálculo para un límite cuando el elemento no está en el dominio de la función. Tenemos que construirla. ¿Se entiende? Esta pequeña digresión o reflexión que estamos haciendo acá, de la encerrona que nos llevaba pedirle que A no estuviese en el dominio, no teníamos forma de calcular ese límite. No teníamos forma de hacer la cuenta, porque acá esto no le vamos a poder hacer. Gráficamente sí, ojo, pero no en términos analíticos, no usando la expresión, porque no estaba definido. Bueno. Tenemos entonces que avanzar, darle mayor solidez a nuestro trabajo algebraico para poder proponer expresiones, ecuaciones o formas matemáticas que puedan fácilmente resolver algo que para nosotros es tan obvio. Bueno, avancemos un poquito y a partir de aquí se definen los famosos primeros teoremas de límite que tenemos que manejar como el ABC del álgebra que queremos construir o de la analítica que queremos construir. Fíjense, parece muy obvio. Dice, son f y g dos funciones tales que admiten límite cuando x tiende a x0. El límite de la función f, que puede ser cualquier cosa, es a, y el límite de la función g cuando x tiende a x0 es b. Pero estas son hipótesis del teorema, hipótesis de los tres teoremas. Tenemos dos funciones f y g que admiten límite cuando x tiende a x0. Bueno, el teorema 1 dice que el límite cuando x tiende a x0 la suma es la suma de los límites, es decir, es a más b. El teorema 2 dice que el límite cuando x tiende a x0 del producto es igual al producto de los límites, es a por b. Y el teorema 3 dice, con un asterisco que ustedes me tienen que decir cuál es, que el límite cuando x tiende a x0 del cociente es igual al cociente de los límites siempre y cuando, ¿qué tiene que pasar? B sea distinto a 0. Claro, B sea distinto de 0, porque si B es 0, tenemos un problema bárbaro, que después vamos a ver cómo lo resolvemos. No es que no se pueda hacer, pero hay que analizarlo con otras herramientas. ¿Está bien? Bueno, fíjense qué interesante, porque algo que hace un ratito no podíamos resolver, que es lo siguiente. ¿Podemos hasta ahora saber cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de 2 por x al cuadrado? Con lo que hemos discutido hasta ahora. Está bien, podríamos hacer la gráfica, podríamos ver que el límite ese vale 2 por 8, ¿está? Porque lo puedo hacer acá, qué sé yo, veo la gráfica, una función continua, entonces uno imagina intuitivamente que la cosa tiene que estar por acá, porque cuando me acerco al 2, esta función hace algo así. Da la impresión de que la cosa tiene que ir a 8, a derecha e izquierda, las imágenes caen naturalmente o tienden al único número L, pero está bien, pero lo que estamos haciendo ahora es desarrollar un álgebra que me permite evitar el gráfico, porque el gráfico es muy molesto en un punto. Aparte con toda la imprecisión y subjetividad que arrastra. Vamos a tratar de ir a la seguridad de la ecuación. Bueno, está bien. Para poder ir a la seguridad de la ecuación, tengo que poner a jugar la cabeza y los pocos elementos que tenemos hasta ahora. Pero con los pocos elementos que tenemos hasta ahora, es decir, el cálculo que hicimos recién para todas las lineales y los tres teoremas estos,
yo puedo justificar y calcular este límite. ¿A alguien se le ocurre cómo? Me voy a dejar que lo piensen un segundito, ya vengo. A ver si a alguien se le ocurre cómo. ¿Lo tenemos, chicos, chicas? ¿Salió? ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? No. Nada. Puede ser aplicando valor absoluto y te dan dos números. Pero ¿y si no tenemos todavía? No tenemos todavía nada que haya referido a valor Aplicando absoluto. el segundo teorema. Ahí va la cosa. Me gustó. Vamos a poner lo que tenemos. Sabemos lo siguiente ahora. Vamos a poner los 4 resultados teóricos que tenemos. Resultado 1. El límite cuando x tiende a de una función lineal es igual a f en a. ¿No? Este es el primer resultado que teníamos. Siendo f de x de esta manera, ¿no? mx más h y a perteneciendo al dominio de f. Primer resultado teórico. Segundo resultado teórico, que lo pongo todo junto. El teorema 1, teorema 2 y teorema 3. Con esto tendríamos que poder dar cuenta de lo que yo les dije recién. Calcular el límite cuando x tiende a 2 de 2 veces x al cuadrado. Y el compañero lo vio, porque dice el teorema 2 que dice, dadas dos funciones que admitan límite, supónganse en 2, la función f y la función g, que admiten límite, a y b, esto implica que el límite cuando x tiende a 2 de f por g es igual a a por b, ¿no? ¿Está bien? El compañero lo vio. ¿Qué vio el compañero? A ver si lo quiere contar. Tomé al 2 como si fuese la A y al x cuadrado como si fuese B. Entonces sería el límite de 2 Está bien, al está límite bien, de pero x cuadrado. fíjate, suponete, está casi bien, porque el compañero que vio esta función, vio lo que tengo acá, llamémoslo h, y dijo, está bien, en verdad esta h lo puedo pensar como el producto de dos funciones. Tengo la función f, que va a ser 2, ponele, y la función g, que va a ser x cuadrado, algo así. Entonces dijo, bueno, si yo calculo el límite cuando x tiende a 2 de la f, existe porque es una lineal. Una lineal en donde m vale 1, en donde m vale 0 y h vale 2, ¿no? Entonces, puedo calcular el valor de ese límite como es lineal, puedo calcular el valor del límite como la función evaluada en el punto. En este caso va a ser 2. ¿Se dan cuenta? Ese límite existe, sería el a de G. Lo que pasa que cuando fue con el otro, el compañero no sé cómo hizo. Porque cuando quiso calcular el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado, de la g, acá todavía no sabemos cómo calcula este límite. ¿No? Porque es una cuadrática. Fíjate en los resultados que tenemos, ningún resultado Claro. me habilita a calcular así como así límites de cuadráticas. Hay que abusar un poco más el ingenio, pero ya casi estaría.
tendríamos que poder, y acá viene la ayudita, ¿Qué sería el límite de la cero? única función pura, entre comillas, a la que le puedo calcular el límite en forma analítica, no gráfica, es a la lineal. Pero los teoremas 1, 2 y 3 habilitan a construir funciones nuevas cuyas semillas sean lineales, ¿no? Porque a todas esas le puedo calcular el límite, ¿se dan cuenta? ¿Alguien lo percibió? ¿Alguien ve por dónde va la historia? Hay que calcular la 2x recta. por x. 2x por x, impresionante. ¿Lo ven? Ahí vieron dos lineales. Vuelvo para acá. Voy a borrar esto acá. Ay, perdón. Y se me fue la pantalla en blanco. No importa. Pero esa era la historia. Esa era la historia. Decíamos, a lo único que le puedo calcular límites analíticamente es a las lineales. El teorema 2 decía. Teorema 2 dice lo siguiente. Si el límite cuando x tiende, suponete a 2, de f de x existe y es a, y el límite cuando x tiende a 2, bueno, de g de x es b, ¿está bien? Esto implica que el límite cuando x tiende a 2 de f de x por g de x es igual a por b. Bien, perfecto. Antes sabíamos, como vimos recién, que el límite cuando x tiende a de una lineal mx más h es igual a m por a más h, con a en el dominio de esa función lineal. Bien, perfecto. Entonces, usando este resultado y este teorema, lo único que puedo hacer con la x cuadrado es decir, a la función h, que le quiero calcular el límite, que es 2 veces x cuadrado, la puedo expresar como un producto de dos lineales. Como un producto de dos lineales, f y g. ¿No? Entonces acá me va a quedar 2x por x. Esta puede ser la función f, ¿no? Y esta es la función g. Claro, son dos lineales. Si lo pienso como dos lineales, entonces el límite cuando x tiende a 2 de h de x, por teorema 2, todavía no, lo puedo pensar como el límite cuando x tiende a 2 de esta f de x por esta g de x, ¿no? ¿Lo ven? Y acá sí, por teorema 2, cuando calculo el límite cuando x tiende a 2 de esta, ¿cuánto me da? De la 2x. Por teorema 2 y por definición, que tenemos acá, de lineal. ¿Qué me quedaría? Esto va a ser igual, por teorema 2, si quieren lo ordeno acá, lo pongo acá abajo, al límite cuando x tiende a 2 de f de x por el límite cuando x tiende a 2 de la g de x que dijimos acá. Esta es cuando x tiende a 2 del f de x me da 4. Este me da 4, ¿no? ¿Y este cuánto me da? 2. 2. Y el resultado de ese límite entonces es 8. ¿Se dan cuenta? Cómo usamos sabiamente el teorema y la definición aquella, que es lo único que tenemos por ahora, para poder calcular analíticamente límites y no usando el gráfico o la intuición, sino ya empezar a justificar analíticamente y debidamente el cálculo de límites. Obviamente esto no abre una puerta que todavía no sabemos, es casi infinita. ¿Por qué? Porque jugando de esta manera podemos barrer todas las funciones polinómicas y todas las funciones racionales. O sea que con esta definición y los otros teoremas ya podemos calcular en forma analítica el límite de infinitas funciones, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que plantea el resultado de acá. Profe, perdón, una consulta. Esto es siempre que la función esté definida en 2, por ejemplo, en los casos anteriores. Siempre por ahora, siempre que la función esté definida. Porque si no está definida no podemos usar este resultado acá, que es el que nosotros usamos para construir todos los límites, ¿está bien? Por ahora, siempre que esté definido. ¿Está bien? Bien, entonces con ese resultado que habíamos demostrado para las lineales, siempre que el x0 pertenezca al dominio, porque si no, no puedo calcularlo. Y los teoremas podemos hacer todo esto. ¿Está bien? Vamos a calcular analíticamente el límite de este tipo de funciones, de las a, x y a n. Nosotros recién calculamos el caso particular de una, de la 2x al cuadrado, pero puede demostrarse fácilmente para cualquiera, no le vamos a pedir. Ya asumimos que se puede hacer, en función de lo que discutimos recién. Para las polinómicas que tengan términos
diferentes, de grado diferente, es lo mismo, se utiliza la misma prueba que vimos recién, y para las racionales, ¿no? Siempre y cuando, ¿qué pase? La función denominador de la racional en 0, en el x0 no sea 0. Pero fíjense que desplegando los teoremas y ese resultado de la función lineal, podemos calcular infinitos límites en infinitos x0. ¿Está bien? ¿Cuál es la contra de esto? Y que la verdad que estas funciones son muy poco interesantes. ¿Por qué? Porque son funciones que conocemos casi a la perfección, que son súper obvias y fáciles de dibujar, que la verdad que no tienen nada interesante, para que el límite no incorpora nada interesante a la interpretación de lo que le pasa a esta función. Porque las conocemos a la perfección, esta función. ¿Se dan cuenta, no? Las podemos dibujar todas, con pelos y puntas. Todos los detalles de esta función los conocemos a la perfección. Está bien este teorema, está bien la definición del límite, pero no está aportando nada demasiado nuevo. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Bueno, habrán visto el video. Hay dos resultados, lo pongo acá, ahora vamos a discutir qué son. El teorema del límite, la composición de funciones, y la propiedad básica del límite, que junto a los teoremas, ahí sí abren un poco más la cancha, y ahí sí la cosa empieza a ser mucho más interesante. Vamos primero con la propiedad básica del límite. En todo caso, después discutiremos la cuestión de la ¿cómo se llama? De la composición, que es un poco más abstracta. La propiedad básica del límite dice algo muy interesante que también parece bastante obvio. Si tengo un par de funciones que son iguales en todos sus elementos, salvo en el punto en donde quiero calcular el límite, ¿está bien? Dos funciones que son todas iguales en todos los elementos de sus dominios, salvo en el punto del límite. ¿Está bien? Y el límite, cuando x tiende a x0 de una de esas funciones es L, entonces el límite cuando x tiende a x0 de la otra función es L. ¿Lo ven? ¿Lo ven lo que está planteando? Está planteando lo siguiente. Supónganse que h de x es una función que es... lo hago con una función obvia, pero después lo vemos. Es x cuadrado. ¿Está bien? Y el dominio de h son los reales. Y tengo una función f que es x cuadrado, pero el dominio de f son los reales menos el 2. ¿Está bien? ¿Son diferentes las funciones? Sí, porque tienen igual ley, igual conjunto, tienen igual ley, pero tienen distinto dominio y distinta imagen. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dice la propiedad básica del límite? Lo siguiente. Obviamente, el límite cuando x tiende a 2 de h de x lo puedo calcular. ¿Cuánto da el límite cuando x tiende a 2 h de x? 4. 4. Y si tuvieses que justificar teóricamente por qué da 4, ¿qué pondría en este igual? Para justificar cómo pasaste de acá para acá. Hice 2 elevado al cuadrado. Bueno, está bien, pero antes, suponete que estamos en la situación anterior. ¿Qué teorema te permitió justificar esta igualdad? El segundo que hice. Claro, el teorema 2. Fíjate cómo funciona el teorema 2 acá. Es como si hubieses considerado que tenías que h de x, en verdad, era un producto de dos funciones lineales. ¿Y cuáles eran esas funciones lineales? Una iba a ser x y la otra x. Acá tenés f y acá tenés g. Entonces, cuando vos calculaste el límite cuando x tiende a 2 h de x, en verdad estabas calculando el límite cuando x tiende a 2 de f de x por g de x. Dos lineales que te va a quedar 2 por 2, que era igual a 4. ¿Te das cuenta? No vamos a pedir obviamente que lo hagan así, pero como estamos aprendiendo cómo jugar con estos pocos elementos teóricos que tenemos, está bueno que en estas primeras discusiones o aproximaciones pongamos a jugar los teoremas. Es un poco la idea. ¿Está? Bien. Tenemos que ese límite vale entonces 4. Bueno, ¿qué dice la propiedad básica del límite?
que si el límite entonces, cuando x tiende a 2 de h de x vale 4, ¿cuánto va a valer el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x? También 4. También 4, pero fíjate que a diferencia del caso del h de x, no puedo calcular el límite de la f de x como f en 2. ¿Por qué? Porque está restringido en el dominio. Porque no existe f en 2, entonces esto no lo puedo hacer. Para poder entonces calcular este límite, que nos parecía obvio, nos asistimos de esta propiedad básica del límite. Construimos una función que es igual a f, pero que en el 2, en donde f no está definida, tapa el agujero de alguna manera. Y entonces a partir de ahí, usando la propiedad básica del límite, pudimos calcular cuál era el límite cuando x tiende a x0 de f, cuando x tiende a 2, perdón, de f, que era igual a 4. No sé si se terminan de dar cuenta del detalle fino que estamos discutiendo acá, porque son funciones, son una pavada en un punto, pero lo que quiero que quede bien claro, lo que queremos que quede claro, es que cada paso que nosotros queremos dar en la dirección de construir herramientas analíticas cada vez más potentes y sofisticadas, requiere cuidar todos estos detalles, porque si no cuidamos estos detalles y no vamos haciendo un camino que sea sólido en este sentido, y consistente, es como construir castillos sobre arena movediza. Todo lo que construimos es muy débil, es muy lábil, entonces hay que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo. Para poder dar cuenta de esta igualdad, tuvimos que dar toda esta vuelta, porque si no, no podíamos, no existe f en 2. Y si no existe f en 2, ni el teorema 1, ni el teorema 2, ni el teorema 3 lo podemos aplicar, porque todos esos teoremas que estamos queriendo aplicar se basan o se fundamentan en que podemos calcular límites de funciones lineales, y a partir de ahí construimos lo demás. Si no puedo calcular el límite de función lineal, no puedo construir todo lo demás. Entonces hay que tener cuidado, hay que prestar atención a estos detalles, por dos cosas, porque primero que nos estamos formando en un tipo de reflexión lógica, racional que implica la matemática, y formarse en ese sentido implica tener cuidado de estos detalles, porque este tipo de detalles es lo que nos permiten tener un razonamiento lógico y sólido. Bueno. Lo que proponíamos en el video no era este ejemplo tan pavo que estábamos viendo acá, sino que era un ejemplo un poquito más rebuscado, fíjense. Era este ejemplo. Tenía una función que era esta, esta era la función f. ¿Se dan cuenta? Profe, Disculpa. te está hablando Juli. Sí, era porque pidieron si volvés a explicar la diferencia entre h y f. Bueno, sí, perfecto. Gracias. La diferencia entre f y h la pusimos ex profeso nosotros. No es una diferencia artificial, si se quiere, ojo. Por decir, la función h que dijimos acá era x², pero el dominio de h son los reales. Y la función f tiene la misma ley, pero el dominio son los reales menos el 2. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Misma ley, distinto dominio. Eso hace que h sea distinta de f. ¿En dónde? En 2. ¿Por qué? Porque h en 2 existe y f en 2 no existe. Esa es la diferencia. Y a partir de ahí, y usando la propiedad básica del límite, pudimos entonces encontrar el límite cuando x tiende a 2 de f de x, porque lo calculamos como el límite cuando x tiende a 2 de h de x, que lo podemos calcular por teorema como h en 2, y h en 2 existe, y es igual a 4. Lo que estamos usando acá, y lo vamos a poner igual, es la propiedad básica del límite. ¿Está bien? Esa sería un poco la diferencia, y cómo usar la propiedad en este caso. Claro, profe. Entonces, estamos diciendo que f de h es igual a... f de x, perdón. Es igual a h de x, más allá de que el dominio no sea exactamente igual. Solamente para aplicar esta propiedad. Claro, esta propiedad la puedes aplicar en el siguiente sentido que vos decís. La función f y la h tienen que ser igual en todo el real, si querés, menos en el punto que estás calculando el límite. ¿Está bien? Claro, sería como la excepción para poder calcularlo.
Claro, porque si no, no tendría sentido usar esta propiedad, porque ahí serían los resultados teóricos que tenemos de antes. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más sofisticado en donde aparece con mayor claridad, si se quiere, por qué vamos a usar esta propiedad. Que es lo que yo les decía ahora, fíjate. Si la función ya es de esta forma, fíjate esta función f que está acá, la verdad que la desconocemos, ¿lo ven? Es una función racional, pero lo que tengo arriba es un polinomio de grado 2 y lo que tengo abajo es un polinomio de grado 1. La verdad que nunca dibujamos estas funciones. Se supone que lo que estamos queriendo hacer ahora es encontrar expresiones de cálculo que me permitan calcular límites más allá de que no conozca cómo es la función. Lo que sé de esta función, fíjate, lo que sabe de esta función que en x0 no se puede definir, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque en x0, ¿qué pasa? El denominador se me hace 0. ¿Está bien? Por lo tanto, esa función f no está definida en x0. Automáticamente me interesa saber, obviamente, y para eso estamos desarrollando el límite, qué le pasa a la imagen de esta función cuando x tiende a 1. ¿Está bien? Bueno, en el video y en el PowerPoint, bueno, en la clase grabada, ven que cuando x tiende a 1 esta función iba a 4. Lo ven en el video. ¿Por qué? Lo pongo a ver rápidamente. Creo que el dibujo estaba por acá. Cuando calculaban las imágenes, bueno, acá no está calculado, pero después revísenlo. Cuando calculaban lo que le pasaba a las imágenes de x cuando me acercaba a 1, por el lado negativo me daba 3,99. Cuando venía de este lado, me daba que me acercaba a 4. Revísenlo después, pero no importa. Existía el límite de esa función, un ejemplo que discutimos en el libro y está discutido en el video. ¿Está bien? O sea que existía el límite de esta función. Ahora, ¿cómo justifico analíticamente la existencia de ese límite para escapar a la interpretación intuitiva? Bueno, para eso está la propiedad básica del límite. Fíjate, lo que hacemos es lo siguiente. La función f admite esta factorización. La parte de arriba la puedo pensar como el producto de x más 3 por x menos 1. Después compruébenlo. Y al expresar de esa manera f, puedo simplificar a los x1 y demostrar que la ley de f de x es x más 3, pero obviamente, como estoy haciendo esta simplificación, x más 3 siempre y cuando x no valga 1. Porque si x vale 1, tengo el problema acá, ¿de acuerdo? O sea que la ley de f de x es x más 3, pero x no vale 1. Y ese es el elemento que tengo que excluir del dominio de f. ¿Está claro? Ese elemento queda excluido del dominio de f por la restricción algebraica que pasa acá. Pero, al hacer este trabajito algebraico, me doy cuenta que yo tengo una función h que es igual a la f, que me va a permitir usar la propiedad básica del límite. ¿Qué función h puedo proponer? Que es igual a la f en todo punto del dominio, salvo en 1. ¿Qué les parece? ¿X más 3? X más 3. Fíjense que la función x más 3 con dominio en reales, ¿no? Con dominio en reales, es toda igual a la f, salvo en el 1. Porque en el 1, la función x más 3, ¿cuánto vale en 1? 0. No, la función h en 1, ¿cuánto vale? 4. 4. Y la función f en 1, ¿cuánto vale? No se puede. No existe. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Tengo dos funciones. Misma ley, pero una tiene dominio en reales y otra tiene dominio en reales menos el 1, que es la f. Por la restricción algebraica, producto de haber trabajado la expresión de la manera que lo hicimos. Pero tenemos todos los elementos para poder calcular o justificar analíticamente por qué el dominio de f cuando x tiende a 1 vale 4. Puedo usar la propiedad básica del límite, porque nosotros podemos calcular el límite cuando x tiende a 1 de h, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque usamos el resultado genérico de la lineal. El límite cuando x tiende a 1 de una lineal es igual a la lineal evaluada en el punto. Es decir, 1 más 3 es 4. Y es lo que dice acá. Entonces, como el límite cuando x tiende a 1 de h vale 4, y h es igual a f, salvo en 1, entonces el límite cuando x tiende a 1 de f es igual a 4. Lo paso en limpio acá y cualquier duda lo hablamos. ¿Qué es lo que dice acá abajo? La función h cumple las condiciones de la propiedad básica del límite, es igual a f menos en 1, entonces para calcular el límite de f cuando x tiende a 1,
calculo directamente como el límite cuando x tiende a 1 de h, que era igual a 4. Y ahí está justificado analíticamente y no tenemos que hacer el gráfico. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Hay alguna duda aquí? No. No. En el caso de que no podemos factorizar de ninguna forma la ecuación para que nos dé otra, ¿decimos que el límite no existe? No, bueno, ahí tendrías que, por ahora no podemos decir nada, o lo vemos gráficamente, o lo intuimos de alguna manera, o, no, o todavía no tenemos un desarrollo analítico que lo pueda resolver. Por ahora no podemos decir nada. ¿Está bien? Sí. Bien. Obviamente la probabilidad de decir el límite va a estar acotada a determinadas circunstancias que uno pueda más o menos trabajar de esta manera. Va a aparecer muchas veces justamente en funciones racionales de esta manera, que uno pueda factorizarlas, ¿no? Si tuviésemos otro ejemplo típico, a ver, diferente, que vamos a ver cómo usar la propiedad básica del límite, como para afirmar este conocimiento. Podemos poner esta. Supónganse que tenemos la función h, la función f, perdón. La función f, estoy pensando, en voz alta, la función f, que puede ser x cuadrado menos 4 sobre un clásico. X menos 2. ¿Ven? Esta función f, ¿cuál es el dominio de f? Los reales menos el 2. Los reales menos el 2. Obviamente, una vez que vemos esto, ¿dónde me va a interesar calcular el límite? Bueno, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de esta f? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer? Factorizar. Claro, como hicimos antes. Vamos a tomar la función f, trabajarla algebraicamente un poco, a ver si podemos encontrar una función o deviene una función h que sea igual a la f, pero que podamos escaparle a la restricción algebraica o a esa restricción de dominio. Entonces, ¿qué me va a quedar arriba? Bueno, una diferencia de cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado, x me va a quedar x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Entonces, yo puedo encontrar una expresión equivalente para la ley de f teniendo en cuenta la restricción algebraica que voy a proponer ahora. O sea, x no puede ser 2, porque si x2 tenemos una incongruencia. X más 2. Pero este trabajo algebraico me puede dar pistas de cómo definir a h, que es la que voy a usar para la probabilidad básica del límite. Bueno, voy a definir una función h, que voy a usar para asistirme. Va a tener por ley x más 2, pero el dominio de h, ¿dónde va a estar? En los reales. En los reales. Y entonces acá está todo lo que necesito. ¿Por qué? Voy a ordenar la hipótesis. La hipótesis de la propiedad básica del límite, que es un teorema, nos decía que tengo dos funciones f de x y h de x que son iguales en todos lados, menos ¿en dónde? En x ser igual a 2. Son iguales para todo x, menos para x ser igual a 2. Hipótesis 1. En todos los demás x son iguales. Y el otro punto, la otra hipótesis que necesito tener cubierta es que el límite, cuando x tiende a 2 de h, lo puedo calcular, una lineal. ¿Cuánto vale? Vale L, vale 4. Esto implica, garantizadas las dos hipótesis, que el límite cuando x tiende a 2 de f de x, ¿cuánto va a ser? 4. 4. ¿Lo ven? ¿Qué es lo nuevo? Entonces, que me da la propiedad básica del límite, que estamos calculando ahora sí límites en lugares en donde la función no está definida. Estamos trabajando ahora explícitamente en entornos reducidos de la función, a diferencia de todo lo que veníamos haciendo antes. Ahora sí estamos en entornos reducidos de la función, que es lo que nos interesaba, porque otra vez insisto, si vamos a calcular límite para funciones
pavotas, que las conocemos a la perfección, la verdad que todo este esfuerzo no tiene ningún sentido. Tenemos que organizar o desarrollar una herramienta que nos permita entender lo que le está pasando a la función en lugares en donde no podíamos llegar. Y este es un lugar ahora, por más que no parezca, este es un lugar en donde antes no podíamos llegar. Ahora estamos llegando. Bueno, otro. No quiero olvidarme de nada. Pero lo que viene ahora es complejo, pero termina de redondear o de abrir el abanico de posibilidad del álgebra del límite. Con este resultado que vamos a presentar ahora, lo vamos a presentar, lo vamos a dejar que metabolice y el viernes vamos a volver. Es en verdad el resultado que me va a permitir calcular límites para una indeterminada cantidad de funciones teniendo la complejidad que quieran esas funciones. Esa es un poco la idea. Y es el teorema que yo pasé antes, que es el de acá. Que estaba antes. El teorema del límite de la composición de funciones. O cambio de variable. Vamos a leer primero el teorema y después vamos a tratar de razonarlo. Tenemos otra vez dos funciones f y g, tales que satisfagan la siguiente hipótesis de condición. El dominio de la composición, fíjense, el dominio de la composición incluye a un entorno reducido del punto en donde obviamente hay que calcular el límite. ¿Está bien? El dominio de la composición incluye el entorno reducido del elemento que quiero calcular el límite. Bueno, eso es central, porque si eso no funciona, nada del otro vale. Bueno, si eso se satisface, si esto se satisface, después póngalo con un ejemplito muy pavo y después podemos sofisticar esta historia. Si el límite, cuando x tiende a x0, de la función f es igual a a, y el límite cuando x tiende a de la segunda función que aplico, que es la g, es igual a L, entonces el límite de la composición es L. Tomemos aire, reflexionemos, tomémonos nuestro segundo y tratemos rápidamente, antes de avanzar en la discusión filosófica de este teorema, buscar un ejemplito muy fácil que ponga cada cosa en su lugar. Y yo creo que un ejemplito muy fácil que ponga cada cosa en su lugar, voy a anotar uno por acá, es por ejemplo este de acá. Supónganse, lo voy a anotar acá y después lo voy a pasar en limpio, que tenemos una función f de x que es igual a, por ejemplo, 2x cuadrado. ¿Está bien? Y supónganse que tengo una función g que es igual al logaritmo de 2x cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque puedo pensar con total claridad y seguridad que la función g está componiendo sobre la función f, es decir, está tomando las imágenes que me deja f y tengo una composición acá. ¿Lo ven? ¿Lo ven que g de x en verdad, voy a poner limpio ahora, voy a poner una pantalla blanca para que se vea bien, tengo la función f que es x cuadrado. Después tengo una función g que es logaritmo de 2x cuadrado. ¿Están viendo que la función g la puedo pensar como g compuesta con f de x? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque lo que deja la f lo toma la g. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien. Después pregunto, voy a considerar el x0 igual a 2. El entorno reducido de 2, de radio cualquiera, ¿está incluido en el dominio de la composición de g con f? ¿Era así? O f con g, no importa cómo lo diga. Lo importante es que primero aplico la f y después la g. ¿Está incluido un entorno reducido de 2? ¿Qué les parece? O vamos a pensar el 1, que es más fácil todavía. El 1. El entorno reducido de 1.
está incluido en el dominio de la composición. ¿Cómo encuentro el dominio de la composición? ¿Se acuerdan? ¿Cómo encontraron el dominio? Sería el dominio de la primera que implica y de la final. Claro, y después que el dominio de la ley, bueno, pero en todo caso el dominio de la composición acá está claramente, que son los reales. ¿Los reales qué? Positivos. Positivos. Sí. ¿Y qué? Y el 0. El 0 no puede ser, o sea, mayores que 0. Entonces vamos a ponerlo de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Desde 0 más infinito. Desde Sin 0 incluir sin el incluir a 0. más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el dominio. Desde 0 sin incluir a más infinito. Entonces, el entorno reducido de 1 ¿pertenece al dominio de la composición? Sí, pertenece. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Sí. Por lo tanto, lo que decía el teorema de recién, que el límite cuando x tiende a 1 de f de x existe, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el límite cuando x tiende a 1 de f de x? 2. A 2, muy bien. ¿Existe el límite cuando x tiende a quién? A A. A A, ¿lo ven? De 2. De G, ¿de quién? De F. ¿De f de x? ¿Existe? Sí. Bien. ¿Por qué? Y acá viene la clave. ¿Cómo interpretamos? Porque está entre 0 y mayor, o sea, hasta infinito. O sea, está en ese dominio. Bien, perfecto. Pero cuando yo digo el límite cuando x tiende a 2, en verdad, para que sea más claro, pone el límite cuando y tiende a 2. Porque ¿cómo se llaman las imágenes de la función g? Fíjate. F, ¿qué hace? La primera función toma estoy en el entorno de x y ¿qué me devuelve? Y igual a f de x, ¿no? Y la segunda función g, ¿qué hace? Transforma sobre y, ¿no? Entonces, lo que estudia, lo que busca, lo que le pasa ahí, estudia lo que pasa cerca del entorno de y, de 2 en este caso. Estudia lo que le pasa a la variable cuando tiende a 2. ¿Se dan cuenta? La trampita de la composición es pensarlo de esta manera. Entonces, cuando yo veo acá, lo que estoy viendo es una y. Entonces, lo que voy a calcular acá para el límite es el logaritmo ¿de quién? De y. El logaritmo de 2, que es igual al logaritmo de 2. Obviamente todavía no sabemos calcular logaritmos. Me quedó muy sofisticada la prueba. Voy a retroceder una más sencilla. Porque claro, me di cuenta del logaritmo recién ahora. Todavía no es algo que hemos podido hacer. Voy a retroceder un segundo. Pensemos otras diferentes. Y hacemos todo el trabajito de los conjuntos y terminamos. Vamos a poner en blanco. Acá. Pensemos una función que es más sencillo. F de x igual a x. Y la otra sería la g de x es igual a x cuadrado más 1. ¿Cómo podemos pensar la composición esta? ¿Qué les parece? En términos de f. ¿No puedo pensar como f de x al cuadrado más 1? ¿Está bien? Es sencillita. Quiero simplificar. ¿Lo ven? ¿Lo ven todos, chicos, chicas? Sí. Bien. Entonces ahora sí, obviamente, como esta está tan definida para todos los reales, lo puedo trabajar en reales. Entonces, ¿qué hace la composición? La composición es esto. Lo que voy a analizar es esta composición. Es la composición de G compuesta con F, y lo que quiero estudiar es el límite cuando X tiende a 1 de G compuesta con F. Y quiero ver si este límite existe y cuánto vale. Y quiero explicarlo en términos del teorema. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Estoy en el 1. Vamos a analizar qué le pasa al 1. El 1 está acá. Entonces, lo que hace la F es estudiar qué es lo que pasa por acá, ¿no? Entonces, cuando hace eso la F, hace lo siguiente.
devuelve una imagen alrededor del 1 y analizó lo que le pasó, devolvió esta imagen alrededor del 1 y lo que va a hacer la G es analizar qué pasa acá, ¿no? ¿Qué pasa acá? Y en función de eso vamos a definir si existe el límite. Eso es lo que va a pasar. Ahora, si uno es prudente con las variables, cuando queremos calcular qué le pasa al x cuando tiende a 1, pero visto desde el final del proceso, en verdad a G le va a interesar qué le pasa a quién. ¿Qué le pasa a quién? A las I cuando tienden a f de 1. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Ven cómo se van articulando las dos funciones en la composición? Si desde la perspectiva de G, que es la que está componiendo, que X tiende a 1, en verdad lo piensa como cuando Y tiende a f de 1, porque es lo que está pasando acá. Que ve lo que está pasando acá. Obviamente lo que está pasando acá está atado a lo que pasó acá cuando X tendía a 1. Eso es lo que está detrás del teorema. Obviamente, les dije, lo presento, respiramos, tomamos aire y sobre este teoremita, que es muy interesante, vamos a empezar el viernes. No se asusten porque ya estamos cansados y es un teorema que demanda trabajar con ejemplitos, bastante ejemplitos, y redondearlo y madurarlo. Ahora, con este ejemplo, fíjense que lo que está planteando es lo siguiente. Lo que decía el teorema es que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a a. Y el límite cuando y tiende a A de g de y tiene que ser igual a L. Esto es lo que hay que traducir. Esta es la tarea que les pido que vayan discutiendo y pensando. En todo caso, empezamos desde este punto el viernes que viene, chicos, chicas. Bueno, ¿les parece? ¿Alguna Sí, otra buenísimo. inquietud o duda en general? Lo escuchamos. ¿Hay algo pendiente? Díganos. Yo, profe, una consulta. ¿Se puede, vamos a poder desarrollar, digamos, todo sin dar la definición formal de límite? El tema de más adelante de derivada, integral y todo eso. Sí. No hace falta para lo que viene dar la famosa definición epsilon delta, que es la definición formal del límite, que lo que termina esa definición es de transformar esa expresión coloquial en una forma topológica matemática. Está bien, no va a hacer falta para discutir la noción de derivada ni la de integral. Era interesante en términos de poder terminar el circuito de traducir en forma totalmente matemática esa forma coloquial, definición coloquial, pero bueno, no es muy difícil. Y para las funciones homográficas se puede usar todo esto, por ejemplo, o sea, para ver que no tienen límite de ciertas funciones. Claro, lo que pasa es que todavía recién estamos construyendo las formas, la justificación analítica, el desarrollo analítico del álgebra de límite. Vas a ver cómo después, una vez que terminemos de discutir sobre toda la parte de continuidad, vamos a completar ahí bien el álgebra de límite y todo esto va a ser mucho más fluido y llevadero, no se preocupen. Recién estamos empezando. Van a ver que después va a ser mucho más fácil. ¿Algo más? Gracias, profe. No, de nada. Escuchamos con lo que Se quede. entendió, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Chao, de nada. Profe, una última duda. Perdón que tardé. Sí, Si vos tenés una homográfica, por ejemplo, valor absoluto de 1 sobre x,
Sí, El límite sería más infinito. ¿Existe eso? claro, bueno, todavía vamos a llegar a ese resultado. Con lo que nosotros definimos hoy, la primera parte de lo que indicamos como caso 1, es el límite, si existe, es finito, es igual a L. Ese L que estamos discutiendo ahora es un número real. Fíjate que lo que vos estás discutiendo, que es el clásico, ¿cómo se llama? Las dos hipérbolas van para arriba, da la impresión de que a medida que te acercás a ese punto en donde estás definiendo la asíntota, en verdad el comportamiento de la función es definido. Está bien que se va a infinito, pero se va a infinito como a la misma velocidad de un lado y del otro. Bueno, para poder justificar eso analíticamente, vamos a tener que completar con unas definiciones complementarias del límite, que no es esta. Esta no nos alcanza, porque esta solamente implica un valor L real. ¿Te das cuenta? Bien. Pero para poder dar cuenta de eso, vamos a completar el análisis. Son los casos 2 y 3 de límite. O sea que existe decir que un límite es infinito. Sí, vamos a poder decirlo. Bien, gracias. De nada. Bueno, chicos, nada más. Bueno, nos vemos el viernes, profe. Nos vemos el viernes. Chau a todos. Chao. Hasta luego. Bueno, Santi. Bueno, nos vemos, Juli. Nos vemos el viernes. Adiós. Chao.